podemos resolver desde la empresa, o al menos iniciar desde la empresa la solución de esos desafíos. Es un modelo que no está terminado, que realmente lo proponemos para que sea cuestionado y sea enriquecido por todos, que es la manera en que logremos desarrollar ese modelo de país entre todos. Y sin más, pues atentos a los temas, a las preguntas que quieran hacernos. No sé si nuestro presidente quiera comentar algunos de los temas. Sí, por supuesto. Gran parte de lo que hemos estado viviendo en Colima, y muy de la mano de lo que es la propuesta de Coparmex a nivel nacional con este modelo de economía con desarrollo inclusivo. Lo que hemos estado viviendo en Colima ha sido desde hace ya un par de meses situaciones de violencia que han venido a sumarse y contrarrestar la productividad dentro de las empresas, dentro del sector productivo. Vemos cifras que cada vez se van acumulando y han sido más alarmantes: homicidios dolosos, distintos tiroteos en distintas zonas de la ciudad. Y lo que nosotros desde Coparmex hemos estado insistiendo de manera muy contundente, muy clara, es el respaldar las acciones que el gobierno del Estado, el gobierno de México han emprendido para poder restablecer la paz en el Estado. Sin embargo, no ha sido suficiente, al menos en los resultados. Hemos visto que siguen generándose situaciones muy complicadas en materia de seguridad en el Estado, y el llamado a las autoridades desde Coparmex siempre ha sido y seguirá siendo el que se generen las estrategias y todo lo necesario para que se cuente con el establecimiento del Estado de Derecho. De esta manera, desde el sector económico hemos también sido muy contundentes con que la apuesta del sector empresarial es la inversión, es la generación de empleos, es el cumplimiento de todas nuestras obligaciones en materia empresarial, pero también seguiremos siendo muy enfáticos en que lo que Colima requiere es el establecimiento de la paz. Venimos de la pandemia, muy complicado el panorama en el sector productivo. Sin embargo, lo que hoy Colima demanda, lo que hoy Colima pide y exige a las autoridades, a los gobiernos, a quienes hoy tienen la enorme responsabilidad en sus manos, que se instale el Estado de Derecho en Colima, en la entidad, y por supuesto que se garanticen las libertades, que se garanticen los derechos concebidos en la Constitución, y uno de ellos fundamentales es la seguridad. Ese ha sido el posicionamiento que Coparmex ha estado teniendo muy en claro, pero sobre todo también dispuestos a colaborar, a coadyuvar desde lo que nosotros podemos generar como organización empresarial y sobre todo desde las empresas. Así que el llamado es muy importante en esa materia, presidente, y por supuesto también nunca dejando de lado lo que tiene que estar sucediendo. Este gobierno tiene ya 6 meses en funciones, y a lo largo de estos meses estamos muy observantes de cuáles serán aquellos proyectos de inversión, de infraestructura, que incentiven el desarrollo económico para las y los colimenses. Creemos que Colima es pieza clave por la posición geográfica en la que nos encontramos, por la participación del puerto, pero a través de lo que nos corresponde en esta zona del Estado, que es el comercio, las pequeñas y medianas empresas, los servicios. Queremos también poner en la mesa, en la agenda pública, el que existan programas, proyectos que incentiven el desarrollo económico, que incentiven la inversión, y por supuesto que esto se materialice en mayores condiciones para que el sector empresarial pueda generar inversión, pueda generar empleo y sobre todo podamos incidir en ese modelo del que nos platicabas, podamos generar lo que nos corresponde desde el sector empresarial, que es generar empresa. Creo que son los puntos que tendríamos que estar abordando, y por supuesto muy agradecido por contar con el respaldo y el acompañamiento en este día por parte de nuestro presidente nacional. Complementando en este tema de seguridad, compartirles que hicimos un estudio con las 36,000 empresas socias de Coparmex en todo el país. Tenemos presencia en 102 ciudades de la República, y el resultado del estudio es que 1 de cada 2 empresas
ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Les preguntamos qué tipo de delito. En primera instancia es el robo de mercancías, en segundo lugar es el robo de vehículos y el tercero es la extorsión, que incluye el cobro de piso. Esto nos lleva a una realidad de una creciente inseguridad en todo el país. Es decir, esto no es algo que sucede nada más en Colima, es algo que está sucediendo en todo el país y que desde luego desde Coparmex pedimos a las autoridades que haya coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para lograr esa seguridad que por mandato constitucional le corresponde al Estado, pero que al mismo tiempo desde Coparmex proponemos coadyuvar a partir de observatorios ciudadanos de seguridad para que en esa colaboración entre la sociedad y el gobierno recuperemos esta seguridad en todo el territorio nacional y desde luego lo recuperemos en el estado de Colima. Muy bien. Habla de un nuevo modelo, un modelo que parece como sector empresarial, pero también hay un modelo que está siendo impuesto por el actual gobierno federal. ¿Qué balance tiene a la mitad del sexenio? Digamos, las cifras son muy claras. Nos dice Coneval en el reporte que hace cada 2 años, reporte que entregó en diciembre del 2020, hay 3.8 millones de mexicanos adicionales en condición de pobreza. Es decir, había 62 millones de mexicanos, hoy hay 66 millones de mexicanos en condición de pobreza. De esos 3.8 millones de mexicanos, 2.1 están en condición de pobreza extrema, quiere decir que no tienen para comer todos los días. Y es precisamente en respuesta a esa realidad en donde tenemos que hacer algo diferente. Y precisamente la idea es construir entre todos ese modelo. No es un modelo de Coparmex, no es un modelo de la iniciativa privada, sino un modelo que se ha construido por, digamos, todos los sectores de la población, desde luego los partidos políticos, el gobierno, las universidades, los organismos de la sociedad civil, los ciudadanos. Podemos ver en cada uno de los rubros, ahorita nos comentaba nuestro presidente de Coparmex Colima, esta realidad de la inseguridad y pues vamos viendo, ya son 120,000 homicidios en este sexenio, es decir, va aumentando. Ese es el total que hubo en el sexenio de Felipe Calderón y pues aquí todavía faltan 2 años. Ya se llegó a la cifra de 100,000 desaparecidos. En fin, el crecimiento económico ha caído. En el 2020 con la pandemia cayó 8,5%. Esto, por cierto, es el doble de lo que cayó en promedio en los demás países del mundo. El rebote del año pasado fue solo del 5%, es decir, no se alcanzó a recuperar la actividad económica. Este año el crecimiento estará entre el 1 y el 2%, quiere decir que hasta el 2023 vamos a lograr recuperar la actividad económica que teníamos antes de la pandemia. Único país en América Latina que no ha recuperado la actividad económica. Perdimos 1.100.000 empleos en los 5 meses que estuvo cerrada la economía y luego nos tardamos 17 meses en recuperar ese 1.100.000 empleos. Pero todavía debemos el 1.200.000 que debimos haber generado en el 2020 y otro 1.200.000 en el 2021. Entonces, cualquiera de los rubros que volteemos a ver requiere ajustes y por eso la propuesta de un nuevo modelo. Educación, nos dice la OCDE que el nivel de aprovechamiento de los niños y jóvenes mexicanos tiene 2 años de rezago con respecto al promedio de los países de la OCDE, y esto es antes de la pandemia. ¿Cuál será la realidad de la calidad de educación por los efectos de la pandemia, en donde sabemos que no hay internet en algunas zonas del país, en donde hay familias que no tienen para comprar los dispositivos para que los niños y jóvenes pudieran seguir con su educación? Tenemos un problema fuerte de deserción escolar. Y por eso es que en cada uno de estos rubros vemos que necesitamos un modelo diferente y que por eso es la invitación, y también la hacemos a los medios de comunicación, que nos ayuden a cuestionar este modelo, a enriquecerlo, qué le hace falta, qué es lo que tenemos que hacer para sacar adelante este país. Sí podemos tener un mejor México, un México que sea más justo, un México que sea más libre, un México en paz, que es lo que todos queremos, pero requerimos cada quien poner nuestro granito de arena, lo que nos corresponde. Nosotros desde los organismos empresariales, desde Coparmex, pero también desde la ciudadanía, ustedes como medios de comunicación, las universidades, todas las instituciones educativas y el gobierno también tiene que poner su parte y que entre todos podamos construir ese modelo. ¿Pero considera que este gobierno federal sí puede
Sí, hemos tenido diálogo con los diputados y diputadas de Morena sobre este modelo específico en donde hay muchos puntos en común. Esto quiere decir que hay concordancia en los objetivos. Por ejemplo, cuando el gobierno dice primero los pobres, estamos de acuerdo, porque ha aumentado la pobreza. Estamos en desacuerdo de la estrategia para que haya menos pobres y por eso el planteamiento del modelo es cambiar el objetivo de los programas sociales, que en lugar de que sea repartir el dinero, el objetivo es que las personas que están en condición de pobreza puedan salir de esa condición. Estamos de acuerdo cuando se dice que hay que cerrar el paso a la corrupción e impunidad. Es más, es una bandera de Coparmex anterior a este gobierno, pero sabemos que es una lucha de largo plazo. Los países que han podido pasar de estar entre los que hay más corrupción a los que hay menos corrupción les ha llevado décadas. Entonces no se trata de una campaña, no se trata de un programa anual, ni siquiera un programa sexenal. Es algo de largo plazo que no podemos soltar. Cuando se habla de que tenemos que ser austeros, claro que estamos de acuerdo, pero esa austeridad no nos debe llevar a recortar de más. En las empresas es un problema que se tiene, encontrar cuál es ese equilibrio entre no tener un exceso que nos lleve a costos que nos saquen de mercado, pero tampoco un recorte que no nos permita operar. Desde luego que estamos de acuerdo que no haya esos gastos superfluos, pero sí tiene que haber las inversiones para que pueda haber el desarrollo del país. Habría que ver si los mensajes como este de primero los pobres, que fue una estrategia o desde campaña y que luego pues, ya en el gobierno, pues qué tanto realidad, porque usted mencionaba unos datos que la pobreza ha incrementado y la pobreza extrema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje para el presidente en este sentido? Que dice primero los pobres, pero en realidad hay más pobres. Sí, digamos, ese es el dato duro, es un dato oficial y es por eso que en las reflexiones necesitamos hacer algo diferente. Se ha planteado una falsa disyuntiva, que es, ¿les enseñamos a pescar o les regalamos el pescado? Lo que creemos en Coparmex, en los programas sociales, lo que hacen es regalar el pescado. Y lo que creemos en Coparmex es que claro que les tienes que regalar el pescado porque si tienen hambre no van a aprender a pescar. Entonces requieren las dos. Y el modelo que proponemos para los programas sociales, decimos, es que la medición sea el número de personas que salen de la condición de pobreza. Y para esto hay que acompañarlas. Muchas veces con la mejor intención de ayudarles se les regala el dinero y ahí en lugar de ayudarlos se les hunde más en la pobreza. Hoy tenemos un problema muy grave en todo el país, en donde las empresas tenemos vacantes y no conseguimos gente que quiera trabajar. Y lo que encontramos es que en muchos lugares de trabajo, en muchos restaurantes, los trabajadores dicen, pues mira, a mí el gobierno me da 3,700 pesos al mes y a mi hermano otros 3,700 y a mi madre 5,000, con eso tenemos, ¿ya para qué trabajo? Entonces, no está sirviendo para ayudar al desarrollo y a la prosperidad de las personas y las familias. Por eso es que planteamos que tiene que haber un cambio en ese modelo de desarrollo del país. De acuerdo a la perspectiva de Coparmex, ¿cuál de los programas sociales del gobierno federal consideran que es contraproducente, el que más daño hace en lugar de beneficiar? Todos los programas son necesarios, lo que tenemos que cambiar es el objetivo de esos programas. Es decir, ha habido programas, por ejemplo, de capacitación para el empleo con la Secretaría del Trabajo, en donde vemos qué vacantes hay en las empresas y las personas que buscan trabajo, y lo que hace falta es conectar ciertas habilidades. Entonces, damos cursos de capacitación para que estas personas tengan las habilidades para los puestos disponibles. Eso ha ayudado, ha sido mucho más efectivo en lograr que tengan un empleo permanente. Tenemos, por ejemplo, el programa de formación dual, en donde a los estudiantes, tanto a nivel técnico como universitario, en su último año, últimos 2 años de estudio, estudian parte del tiempo en la institución educativa y parte en la empresa, para que cuando terminen los estudios tengan la capacitación que se requiere para el trabajo. La estadística en Alemania es que el 90% de los jóvenes que pasan por ese proceso se quedan trabajando en esas empresas. La estadística en México, llevamos 12 años impulsando ese programa, es como del 80%, entonces tiene muchos mejores resultados. Es decir, que sí hay manera de hacer ajustes a los programas sociales, las necesidades son reales, la pobreza está aumentando, se requieren los programas sociales, pero sí se requiere también hacerles ajuste,
para lograr que realmente el objetivo es que salgan las familias de la condición de pobres. ¿Beneficia a Coparmex el programa Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿A qué porcentaje de jóvenes ha absorbido bajo este esquema? Como Coparmex no, son las empresas las que tienen la posibilidad de sus programas. Hay varias empresas que tienen, participan en Jóvenes Construyendo el Futuro y hay muchas historias. Hay historias de éxito y otras no tan exitosas. Es decir, a nivel global, el porcentaje de jóvenes que se pensaba que se podían incorporar al trabajo, pues el resultado es muy pequeño. Comparado con, por ejemplo, el programa de capacitación para el trabajo, que tenía un 85% de los que pasaban por ese programa a los 6 meses ya tenían un empleo. Aquí no llega ni siquiera al 15%. Quiere decir que hay programas más efectivos. Pero desde luego hay historias de éxito en todos los programas. En términos generales, ¿no están dando resultados jóvenes construyendo el futuro? Digamos, el resultado es muy pequeño para lo que se había planteado en un inicio, en donde pues sí se pensaba que podrían ser millones de jóvenes que con ese programa pudieran incorporarse a la vida laboral, y en realidad sí reciben la ayuda, pero no se incorporan a la vida laboral. ¿Entonces considera que la política económica del presidente está equivocada o no está dando resultados? Y la otra, si me puede hablar sobre la inflación, ¿cómo ve el tema de la inflación? Sí, lo que propusimos desde Coparmex, cuando vino la pandemia como un problema mundial, es que se debía proteger el empleo y se debía proteger a la micro y pequeña empresa. Y que la protección a la micro y pequeña empresa era dándoles créditos, no regalando dinero. El gobierno mexicano decidió no dar apoyo ni para conservar el empleo, ni para, solo el primer año, unos créditos muy pequeños a la microempresa que no fueron suficientes. De tal manera que por eso fue que perdimos 1,5 millones de empresas, dejaron de existir, sobre casi todas micro y pequeñas empresas. Además del 1,100,000 empleos formales que se perdieron 10 millones de empleos informales. Otros países apostaron a proteger el empleo y a reactivar la economía. Y a países de América Latina. El caso de Perú le apostó el 12% de su Producto Interno Bruto, Chile el 6% de su Producto Interno Bruto, Guatemala el 3%, México el 0%. La consecuencia es que la caída fue mayor y no hemos todavía recuperado la actividad económica. Si bien es cierto que recuperamos el empleo perdido, pues nos tardamos 17 meses en recuperar lo que perdimos en 5 meses. Ahora, con respecto a la inflación, es un problema mundial. La inflación la vivimos todo el año pasado, derivado de la pandemia del COVID-19. Se rompieron las cadenas de suministro, sobre todo del continente asiático hacia el continente americano. Esto hizo que escaseara la materia prima, subieran los precios, impactó la inflación. Y vimos cómo iba bajando lentamente la inflación, llegó a un pico en noviembre, empezó a bajar en diciembre, en enero, pero en febrero viene la invasión de Rusia en Ucrania, se suspende la exportación de ciertos alimentos, nuevamente suben los precios y hay otro repunte de la inflación. Actualmente tenemos el 7.68% de inflación. La expectativa es que todo el 2022 tendremos inflaciones altas. Irá bajando, pero muy lentamente, probablemente termine el año entre el 6 y el 7%, y que todo el 2023 tengamos todavía inflaciones entre ese 6 y un 4%, y sea hasta el 2024 que se llegue a la meta del Banco de México, 3 más menos 1%. Es importante reconocer que a partir del diálogo con el gobierno federal llegamos a un acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada para contener la inflación a través de este programa, el PASIC, en donde, a diferencia de lo que al principio se había propuesto, que fuera un control de precios, la postura de Coparmex fue muy clara, que no debía ser control de precios, porque cuando se pone un precio tope, se alteran los mercados y el que acaba pagando las consecuencias es el consumidor. Afortunadamente, en las mesas de diálogo se llegó a este acuerdo de unidad, en donde es un acuerdo que todos pone el gobierno y ponen las empresas. Es un acuerdo limitado, acotado en el tiempo, por lo pronto 6 meses. Hay algunas acciones que tendrán su efecto en el mediano y largo plazo, pero algunas en el corto plazo. Y el compromiso de las empresas es de manera voluntaria en uno o varios de los 24 productos de esta canasta, para comprometerse a absorber el aumento de costos y que no se refleje en precios.
Insistimos que es poco lo que podremos contener la inflación, dado que es un fenómeno internacional. Sin embargo, vale la pena hacer ese esfuerzo. Y vemos ya el resultado. 7.68 es muy alto, pero es más bajo que el 8.3 que tienen los Estados Unidos, en donde no se ha hecho un programa de contención de la inflación. Entonces, tiene sentido hacerlo, aunque, pues, a diferencia de lo que fue la inflación en los 80s, que era una inflación de la economía mexicana, ahora es una inflación internacional. Lo que podemos hacer como país para que se resuelva el colapso del puerto de Shanghái, pues es muy poco. Lo que podemos hacer como país para que se resuelva el conflicto de Rusia en Ucrania es muy poco. Lo que sí podemos hacer es lo que ya estamos haciendo. Acciones de gobierno para apoyar en ciertos costos, como por ejemplo el subsidio a las gasolinas, el que no van a subir las tarifas eléctricas, el que no van a subir las casetas de Capufe. Le hemos pedido también al gobierno seguridad en carreteras, porque nos roban la mercancía. Y entonces, al robar la mercancía hay que reponerla y además suben los costos de las pólizas de seguro. Entonces, esto incide en los precios. Uno de los 24 productos es el limón. Ahora sí que ustedes conocen muy bien la situación. El precio del limón subió, no por cuestiones de oferta y demanda, sino por cuestiones de inseguridad en la región en donde se produce limón. Y de esta manera, en el diálogo se han tomado estas acciones que permiten contener, aunque sea de manera limitada, la inflación. Es un momento del cambio de modelo de gobierno, pero es urgente. ¿Cuánto puede aguantar más el país con este modelo que tienen ahora? México es un país de grandes recursos, un país de grandes talentos, y el modelo que planteamos de desarrollo inclusivo es un modelo de largo plazo. En ese sentido, estamos convencidos de que México va a salir adelante por ese talento y esos recursos que tenemos. Y lo que proponemos es dejar de ver el corto plazo y voltear un poco la mirada hacia el largo plazo y tomar las decisiones de cambio en el modelo en ese largo plazo, en la educación, en la seguridad, en el crecimiento económico, en las inversiones. Necesitamos un entorno de confianza para que se den las inversiones. Hay grandes oportunidades que estamos desaprovechando. La economía de Estados Unidos se recuperó desde el año pasado de lo que había caído en la pandemia. Y tiene un crecimiento enorme, una economía que es 20 veces más grande que la nuestra. Y que al no poder surtirse sus productos de China, sobre todo, o del continente asiático, pues ha solicitado a las empresas en México que le surtan esos productos. Y desde luego, muchas de estas empresas han hecho inversiones para poder surtir esa demanda, sin embargo, solo estamos pudiendo surtir alrededor del 70% de lo que nos piden. Quiere decir que hay 30% que pudimos haber aprovechado y que se está yendo a otros países. Entonces, hay esas grandes oportunidades de inversión que tenemos que aprovechar, pero definitivamente vamos a salir adelante. Cuando hubo los grandes sismos en este país, pensamos que pues ya no saldríamos adelante, y vimos que sí podemos y que salimos fortalecidos. De la pandemia, pues también salimos fortalecidos. Se perdieron 1,5 millones de empresas que tuvieron que cerrar, pero ya abrieron 1 millón de empresas, es decir, nos faltan 0,5 millón de empresas. Por eso, importante el impulso al emprendimiento. Cuando el gobierno federal quita todos los apoyos a los emprendedores, la respuesta de Coparmex es a los emprendedores: acérquense a Coparmex, tenemos programas de apoyo y acompañamiento al emprendimiento. En materia de seguridad, mencionaba que a nivel nacional han cerrado empresas por diferentes situaciones. Preguntarle si tiene un número de cuántas empresas han cerrado por el tema de la seguridad, cuántas en Colima, y si algunas de las que han cerrado en Colima tienen que ver con el programa. Voy a hacer un comentario general a nivel país y le pedimos que a nuestro presidente que nos dé la perspectiva de Colima. No tenemos una cifra de empresas cerradas por cuestiones de seguridad. Sabemos que existen porque nos lo han comentado, pero todavía no tenemos un censo sobre esa causa. Sí sabemos que por la cuestión de la pandemia, la crisis económica, cerraron 1,5 millones de empresas, sobre todo micro y pequeñas empresas, de las cuales falta todavía por recuperar 500,000. Quiere decir que 1 millón ya pudieron de alguna manera abrir en números totales. En la cuestión específica de la seguridad, aunque no tenemos esa cifra de cuántas han tenido que cerrar, pues sí sabemos que el 50% de las empresas han sido víctimas de un delito. Ese es el tamaño de problema que tenemos a nivel nacional. 1 de cada 2 empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses, algo que no había ocurrido antes. Y por eso la importancia de pedir
de exigir al gobierno el que haya esa coordinación para que nos den la seguridad que requerimos, simplemente los habitantes de este país, para circular libremente por todo el país, pero también para que en el sector productivo las mercancías lleguen a su destino, de tal manera que tengamos esas condiciones de seguridad que todos anhelamos. Y le paso aquí el micrófono a nuestro presidente que nos dé esta perspectiva estatal en Colima. Gracias. Dando respuesta al tema de inseguridad, tenemos identificado, y nada ajeno a la cifra que nos comparte el presidente nacional, Colima es el 48% de empresas las que han vivido un acto donde han sido víctimas de un delito a lo largo de los últimos 12 meses. No estamos nada lejos, le abonamos bastante carga a esta cifra nacional del 50%. Sin embargo, tenemos identificado que al interior del centro empresarial de Colima sí hemos tenido reportes de extorsiones. Extorsiones ha sido lo más frecuente al interior de las empresas afiliadas, ninguna de ellas materializada en su totalidad, al menos no reportada, pero sí ha habido los intentos de extorsión, tanto para el cobro de piso, tanto para la simulación de privación de la libertad. Ante este tipo de reportes hemos brindado la atención inmediata con las autoridades responsables de atender este tipo de delitos, coordinándonos con la Fiscalía General del Estado, coordinándonos con la Secretaría de Seguridad Pública, y ante esto el llamado siempre ha sido a los empresarios, a quienes somos víctimas de este tipo de delitos, el inmediatamente acudir a la denuncia. Hace un par de días el subsecretario de Turismo del Estado señalaba que en Colima no había generado ninguna afectación a las empresas la inseguridad que está latente en Colima. Incluso señalaba que habían subido todas las captaciones de recursos para empresas. ¿Está de acuerdo en eso o en eso que señalaba el secretario de Turismo? Creo que no es muy atinado el dato. Digo, hay un empresario de un restaurante que fue agredido en un tema de violencia de manera directa. Sin embargo, lo que nosotros entendemos es que el ánimo del empresariado de Colima siempre es echado para adelante y es en la apuesta de que no se detenga la productividad en el Estado. Entendemos la gran responsabilidad que tenemos como sector empresarial y la responsabilidad coadyuva en no cerrar la cortina. Tenemos una serie de familias, no es únicamente el empresario el que depende de ese negocio, sino es una serie de familias y de bocas las que nos alimentamos, las que vivimos de cada uno de los negocios que representamos. Entendemos que el ánimo del sector empresarial es justamente ese, es no doblarnos ante esto, sino estar siempre en pro de cumplir nuestro principal objetivo, que es generar e invertir en el estado de Colima. Hay un gran compromiso alrededor de eso y atendemos también a que las autoridades en materia de turismo lo que buscan justamente es mejorar la percepción de seguridad, justamente para que existan más comensales y más turistas en el estado. Sin embargo, por supuesto que se ha visto afectado, claro que se ha visto afectado, y veámoslo de la siguiente forma: un estado en el cual suceden 5 homicidios en un solo día, donde tenemos 720,000 habitantes, pues claro que es muy notorio y muy impactante eso en la cifra dolosa, en la cifra diaria del estado. Sin embargo, el ánimo es de generar las inversiones y los empleos que Colima necesita, y por supuesto la exigencia de las autoridades de tomar acciones que generen resultados. Ahora bien, esta situación también ha afectado las inversiones que vengan de otras entidades o países que quieren instalarse aquí en el estado. El reporte más insistente que hemos tenido ha sido de Jalisco. Tenemos muy buena comunicación con el Centro Empresarial de Jalisco, recordando que estamos confederados todos los centros empresariales. Y la comunicación que hemos entablado con el Centro Empresarial de Jalisco es justamente el temor que se ha generado al transporte de mercancías. Creemos que la seguridad en las carreteras, en las autopistas, tiene que ser una seguridad que garantice el transporte de las mercancías que llegan al puerto, van hacia el puerto, y que por supuesto tienen que transitar por todo el estado, pero que van con rumbo, no siempre y en su mayoría por supuesto no se quedan en el estado, pasan únicamente por las carreteras, las autopistas del estado, con rumbo hacia el centro, al norte y al sureste del país. Así que
es el reporte que tenemos más frecuente, y eso por supuesto que ha puesto en duda si el camino correcto es Manzanillo. Lo que nosotros insistimos es con las autoridades, pues, que aseguren la debida coordinación con la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en las carreteras de Colima. Nacional, sobre las declaraciones en ese sentido de seguridad del presidente, las que hizo recientemente, señalaba que también cuidaba a los delincuentes porque son humanos. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Sí, pero voy a permitir nada más complementar la respuesta con respecto a las inversiones, porque efectivamente hay inversión extranjera detenida, que hay proyectos listos para invertir que están detenidos precisamente por la falta de certidumbre jurídica para la inversión. Cuando con empresas que tienen contratos que son legales de acuerdo con la ley vigente en México, se les dice que son ilegales, pues esto nos lleva a que no se respete el Estado de Derecho, y eso detiene las inversiones. Tenemos firmado en el Tratado de Libre Comercio, en especial en el TEMEC, el respetar esas inversiones, y desde luego que esto no abona. Ya no digamos inversiones de empresas de Europa, especialmente de España, pues que simplemente han orientado sus inversiones a otros países al tener esa condición de agresividad en contra de ciertas empresas y de ciertos países. Y con respecto a la pregunta que haces, la perspectiva que tenemos en Coparmex es que hay que respetar la ley. Necesitamos un país de Estado de Derecho, en donde se respeten todas las leyes, desde la Constitución hasta el último reglamento, y desde el presidente de la República hasta el último ciudadano. Y en ese sentido, en ese respeto a la ley, es aquel que infringe la ley, pues debe de pagar una consecuencia, no importa quién sea, siempre y cuando el marco de referencia sea la aplicación de la ley. Hemos dicho en Coparmex que no necesitamos más leyes en este país, lo que necesitamos es que se apliquen las leyes que tenemos. Y en ese sentido, el año pasado, cuando en el Congreso se aprobaron leyes que van en contra de la Constitución, como la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, la extensión del mandato del ministro presidente de la Corte, la ley de telecomunicaciones que pedía que entregáramos nuestros datos biométricos a las empresas de telefonía celular, hicimos un observatorio ciudadano en alianza con los principales colegios de abogacía, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la NADE, para hacer este observatorio ciudadano Guardianes de la Constitución. Lo lanzamos en Querétaro, enfrente del Teatro de la República, porque ahí se promulgó la Constitución, y que independientemente de que el Poder Legislativo, por mayoría simple, aprobaran estas leyes, estas iban en contra de la Constitución. Afortunadamente el Poder Judicial las detuvo, la última, que fue la de la ley de la industria eléctrica, en donde 7 de los 11 ministros consideran que es inconstitucional, que aunque no hubo el 8º voto que hubiera desechado por completo la ley, sí la ley sigue vigente, pero también los amparos, y con argumentos más sólidos, se han ido ganando poco a poco. Entonces, redondeando, lo importante es que se respete el Estado de Derecho. Cualquier delito, cualquier persona que cometa algo que va en contra de la ley, debe de ser sancionado por la autoridad. Eso es lo que nos llevará a ese estado de bienestar, ese estado próspero, en donde pues podamos vivir en paz todos. En cuanto a inversiones, ¿se tiene un estimado de cuántas inversiones se han llegado a Colima en lo que va del año, generadas por el gobierno del Estado? No tenemos el dato, y qué bueno que lo mencionas, porque justamente es un dato que consideramos desde el sector productivo que la autoridad tendría que estarlo construyendo para reflejarlo y de esta manera tener indicadores que nos permitan acciones muy puntuales en cada una de las áreas productivas. No hay información de ello, y nosotros como sindicato patronal no tendríamos la cobertura para poderlo determinar de manera clara. Muchísimas gracias a todos y todas. Que tengan muy buen día.